En serie, la obra del Espíritu Santo, ¿ok? El tema, hoy va a ser el número 2. Llevamos 3 temas, pero le comento lo siguiente. El primero fue la introducción, no lo contamos como número 1. Y de ahí ya empezamos con el tema número 1 la semana pasada. Y hoy tenemos el tema número 2. Hasta ahorita, hermanos, hoy va a ser el último tema relacionado con el Espíritu Santo en la creación, ¿verdad? Ya la siguiente semana ya vamos a empezar a hablar de otras áreas, lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo obró para hablar por medio de los profetas, los apóstoles, y ya nos vamos a concentrar mucho más en el Nuevo Testamento, pero no teníamos que dejar pasar estas enseñanzas. Así que si usted dice, no, pastor, pues esas enseñanzas, hermanos, son necesarias aprender la obra del Espíritu Santo en la creación. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, el tema número 2 es el soplo de vida. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 2, versículo 7, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7. Muy bien. Y la bendita palabra de Dios, ¿verdad?, nos va a enseñar hoy. Vamos a leer ahí, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué dice? Un ser viviente. Acompáñame a ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti para agradecerte porque tú sigues hablándonos. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, a través de la enseñanza, Señor, que compartimos en la iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Nos hablas a través de las personas. Tú sigues hablando, Señor. Hoy tenemos esta oportunidad aquí, Señor, de oír tu voz a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que me des el denuedo, Señor, y la unción para poder compartir esa enseñanza, para poder expresar lo que tu palabra dice, Señor, y que juntos podamos seguir aprendiendo de la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Abre el entendimiento de mis hermanos para que puedan comprender tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Para poder enlazarnos con una red Wi-Fi o Wi-Fi, ¿qué necesitamos? A ver, contéstenme. ¿Qué necesitamos? Ajá, pero hay una palabra ahí. Necesitamos algo. ¿Qué? 2 dedos. No. ¿Qué necesitamos para yo poder acceder a una red Wi-Fi? A ver. Exactamente. Una contraseña. Un hermano por acá dijo, pues, tener una aplicación para hackearme las claves. Eso no es del Señor, Pero una contraseña, ¿verdad? Ocupamos una clave, ¿verdad? Esa clave nos va a dar nos va a dar acceso al contenido. En ese caso es el internet, ¿verdad? Fíjense, un aparato electrónico, llámese aire acondicionado, televisión, alguna bocina, ¿verdad? Para que alguien se pueda tener conexión a ella, se necesita que tenga en sus manos un transmisor de señal que sea compatible con ese aparato electrodoméstico, ¿ok? Puede ser un control remoto. Ahorita ya en los celulares, ¿verdad? Tú bajas una aplicación y ya te puedes enlazar a cierto tipo de... ¿Por qué? Porque tienen un transmisor de señal, ¿ok? Entonces, por medio de ello, nosotros nos podemos enlazar, es decir, comunicarnos para poder manejar ese componente electrónico. Pero ¿sabías que solo aquellos aparatos que tienen ese transmisor pueden comunicarse? Por ejemplo, mira, yo puedo tener unos tenis de muy buena marca, no sé los tenis de marca así, ¿verdad? Pero los que sean, no sé cuál, el que tú quieras. Por más bonitos que tengan, yo no me puedo conectar a la televisión por medio de mis tenis, ¿verdad? Yo no me puedo conectar a la televisión por medio de un balón de básquetbol, de fútbol, por medio de un libro, etcétera. ¿Pero por qué? Bueno, simple y sencillamente porque no cuenta con ese transmisor.
Queridos hermanos, miren, en la creación pasa lo mismo. Miren, no toda la creación, escuchen esto, no toda la creación se puede comunicar con Dios. ¿Sabía usted eso? No toda la creación se puede comunicar con Dios. Solo algunos. ¿Pero por qué? Bueno, esto es lo que vamos a aprender hoy en este tema, el soplo de vida. ¿Quieres aprender más? ¿Sí? Muy bien, pues a prestar mucha atención. Miren, a veces nosotros lo hacemos a veces jugando, ¿no? Pero podemos mirar a un animalito, el que tú quieras, ¿no? El que tú quieras, para no entrar en detalles, volteando al cielo y decir, ay, está orando con Dios. Es imposible. Un animalito no se puede comunicar con Dios. Aunque tú quieras mucho al perrito. Por ejemplo, yo tengo un perro en mi casa. Bueno, tengo dos, ¿verdad? Pero uno, ayer que mi hermano Tony andaba ya en la casa, me decían, oye, ¿cómo dijo? No me da confianza acercarme a él. Es un Pitbull Blue. Y yo le puse Kalel, así le puse así le puse yo jugando, ¿no? Entonces es un perro imponente. Tú lo miras y es un perro imponente. O sea, es muy juguetón, pero cuando tú lo miras, pues mi hermano Tony, ¿verdad? Que es macho mexicano. No, ¿verdad? Ya es cristiano, pero le dio miedo, ¿no? Y luego cuando ese perro ladra, sí han oído cómo ladran los perros así pitbull, así como si tuvieran ¿cómo se llama? La enfermedad esa de la tos bien fea. Bueno, esa. Ese es el perro, ¿no? Entonces, pero bueno, miren, aunque ese animalito te dé temor o los perritos muy tiernos, la raza que usted desea, no pueden comunicarse con Dios. Ellos no se pueden comunicar con Dios porque ellos no tienen, a ellos les falta esa contraseña que Dios no instaló en ellos. Y es de eso para que podamos más o menos visualizar esta enseñanza. Muy bien, ok, nomás quería ponerles ese ejemplo. Miren, rápidamente, la semana pasada aprendimos cómo fue la participación, eso queremos decir con la obra, la labor o el trabajo de, cómo fue la participación del Espíritu Santo en la creación. Y aprendimos algo muy importante porque nosotros a veces leemos la palabra y a veces nos quedamos con eso y perdemos de vista que la Biblia se escribió en otros idiomas y cada palabra tiene un significado y un propósito, ¿verdad? Entonces nosotros leemos en el principio, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces ya cuando aprendimos que esa palabra de se movía se refiere como cuando el ave está empollando, cuando el ave está cuidando al polluelo para que se produzca la vida. Eso era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, revoloteando, produciendo vida, ¿verdad? Entonces ya es donde, ok, o sea, no el Espíritu Santo estaba dando vueltas no se refiere a eso, sino que estaba produciendo vida, ¿verdad? De la nada aprendimos cómo el Espíritu Santo, una vez más, aunque ya sabemos no es una fuerza, es Dios. Y Él obra de esa manera en el Espíritu Santo como creador. Aprendimos ese tema, que quiero nada más refrescar, no lo voy a decir todo, ¿verdad? Entonces, la semana pasada de la nada todo fue creado, ¿ok? También vimos algo muy sencillo porque les digo que después vamos a dar un tema más completo, cómo es, por qué no se menciona el agua en la creación, ¿verdad? Que no se menciona cuándo se creó el agua, porque el agua fue la primera creación. Después fueron creados los cielos y la tierra, y ya después dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero las aguas ya estaban ahí. Entonces explicamos eso de una manera, un nuevo comienzo, ¿verdad? Jesús se bautizó, empezó su ministerio, nosotros como cristianos cuando nos bautizamos, es un nuevo caminar en Cristo, ¿verdad? El diluvio, las aguas llegaron y fue un nuevo comienzo. Entonces el agua tiene mucho sentido en la Biblia, ¿no? Y en la creación también lo tiene, pero como no estamos hablando del agua, sino del Espíritu Santo, no me enfoqué en eso, pero nada más les doy, porque a veces sí surgen esas preguntas. No sé si alguna maestra aquí, que está mi hermana Lupita, mi hermana Alma, y también mi hermana, la hermana Jessica está allá, pero los niños a veces, y que les pregunten, ¿y cuándo fue creada el agua? Entonces, ¿verdad? Entonces digo, no nos ganamos el premio Nobel por saber, pero es muy importante conocer eso, ¿ok? Muy bien, entonces aprendimos de eso, de cómo existió todo de la nada, ¿verdad? Hablando
obviamente de planetas, el agua, la tierra, el cielo. Todo eso podemos aprender, la capacidad de Dios Espíritu Santo para poder desde el inicio, ¿verdad?, nosotros conocer esa obra del Espíritu Santo. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a conocer la obra del Espíritu Santo como el soplo de vida. ¿Ok? Miren, vamos a ver en primer lugar el soplo de vida. Y miren, hermanos, hay algo que a veces no podemos, no entendemos y cuando no lo comprendemos nos hacemos imágenes que no son correctas. Suponiendo la Biblia habla del anciano de días, ¿verdad? Sí hemos oído, ¿verdad? Entonces nos imaginamos a Dios, ¿verdad? Un ser pues muy grande, ¿verdad? Con barbas así blancas, porque, o sea, no. Le dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. Entonces, muchas veces, ¿qué va a pasar al morir? ¿Vamos a ver a Dios? Decimos, no, es el anhelo que todos tenemos, pero nadie va a poder ver a Dios. Vamos a poder ver a Jesucristo, pero en Él habita toda la plenitud de la deidad, ¿sí me entiendes? Pero a Dios no vamos, o sea, no vamos a ver a un ser así, y luego a Jesús, y luego una paloma. No. Nosotros vamos a ver a Jesús, ¿verdad? Acuérdense, Dios Espíritu, ¿verdad? Al que vamos nosotros a ver es a Jesús. Entonces, eso es muy importante, hermanos, porque parecen cosas tan sencillas, pero es importante ver eso, porque ahorita vamos a ver que Dios formó al hombre, ¿verdad? Y sopló su aliento de vida. Entonces, es importante ver, entender cuál fue la función de Dios, ¿verdad? De Dios, que Él en la eternidad hizo todo este plan junto con el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que se llevara a cabo en determinado momento. Entonces, Jesús es el que ejecuta las órdenes de Dios y el Espíritu Santo es el que obra, ¿verdad?, el que hace todo posible. Nadie tiene una posición más alta que otro, solamente de esa manera ellos funcionan para llevar a cabo la obra que ellos quieren hacer. ¿Ok? Entonces nada más es para que podamos entender muy poquito, porque dicen, bueno, ¿y quién hizo al hombre? O sea, ¿con qué manos lo hicieron? Y todo eso, ¿verdad? También tenemos que entender que la palabra de Dios habla en un sentido a veces muy figurado para que tú y yo podamos comprender. Pero ¿sabían ustedes que Dios no tenía la necesidad de agarrar algo así, hacerle así, darle forma con unas manos? Porque solamente con Él decir la palabra puede salir todo de la nada, no hay necesidad de hacerlo. Sin embargo, en la creación, fíjese, en la creación humana, que es lo que vamos a ver ahorita, Dios lo hizo de una manera especial. Dios no agarró a los animales y dijo, vamos a ponerle la cola al puerco y vamos a hacerle unas vueltecitas para que quedara bien. No, nomás y que salgan animales según su género, que se arrastren, etcétera. Pero con el hombre fue diferente y eso es lo que nos diferencia de los animales. Muy bien, ok, vamos a ver el primer punto. Nomás quería para que pudiéramos entender un poquito eso. El soplo de vida en la creación. Génesis 2:4 al 6, ok. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En pocas palabras, Dios no preparó una tierra, Dios no preparó la semilla, no. Dios dijo, sale el árbol de manzano. No necesitó procesarla en la tierra, no. Existió. Ya de ahí su fruto dio semillas y etcétera. Pero Dios hizo eso. Muy bien. Entonces por eso cuando a veces jugando dicen, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Pues obviamente fue primero ¿quién? Ok. Entonces ¿por qué? Porque Dios así lo hizo. Ya después esa gallina tuvo huevos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, miren hermanos, es maravilloso empezar a conocer la obra del Espíritu Santo, creando todo lo que Dios así decidió que fuera. Pero solo es una de sus obras, hay mucho más que aprender.
Entonces, después de crear de la nada el agua, el cielo, la tierra, ¿cuál fue su obra? Miren esos versículos, hermanos, que sintetizan. Si nosotros leemos ahorita estos versículos, ¿verdad? Génesis 2, del 4 al 6, cuando leemos esos versículos, sintetizan todo el capítulo número 1, o sea, varios versículos antes de llegar al versículo 26, donde habla de la creación del hombre. En estos versículos sintetiza todo, el día 1, el día 2, etcétera, ¿no? Y llegando al día 6, fíjense, llegando al día 6, no dice, del día 1, perdón, al día 6, no dicen todo lo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice todo lo que el Espíritu Santo creó en estos cortos versículos que leímos ahorita de Génesis 2. Y podemos ver, ¿verdad? Que en el capítulo anterior dice esta palabra, y dijo Dios, ¿verdad? Y dijo Dios, sea, y así fue. Y también otra palabra que lo miramos en la mayoría de los días, dice, y dijo Dios que era bueno, ¿verdad? Entonces, la creación de las plantas que dan semilla, los árboles que dan fruto, de los animales según su especie, su género, en todo eso no se mira que Dios diga y sopló en ellos aliento de vida. No, eso no viene ahí en ellos. Ni en las plantas, nada de árbol, nada, hermanos, nada. Eso fue solo una creación de Dios, pero no estaba el soplo de Dios. Póngame atención en esto, en ellos. Querida iglesia, puedes revisar Génesis y no vas a leer que diga eso en la otra creación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue así? Bueno, simple y sencillamente porque esta creación, escuchen lo que ya mencioné, el agua, todo eso, todo lo que existe, tenía que cumplir con una misión, ¿ok? Usted sabe que el agua hasta este tiempo tiene muchas funciones, ¿no? Pero el agua cumple con su propósito sin que Dios le esté dando órdenes. Porque Dios una sola vez dijo, el agua hará esto. Y el agua lo sigue haciendo. Ayuda, hay muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, el agua que la mayoría del planeta Tierra es agua, ayuda mucho para el sobrecalentamiento. Absorbe mucho los rayos del sol. Por eso la tierra no está tan caliente, ¿verdad? El agua cumple muchísimas funciones, equilibra todo el planeta. Obviamente sin el agua no podemos vivir, ¿verdad? Y muchas funciones. Entonces, pero Dios no le está diciendo al mar, mira, al agua, ¿verdad? Tienes que hacer, no. Lo creó y el agua sigue cumpliendo su función, sin la necesidad de que Dios esté hablándole al agua, comunicándose con ella, ¿ok? De la misma manera el sol cumple su función. Cada planta, tú puedes ver, si alguien conoce algo de agricultura y todo eso, tú te das cuenta, tú siembras, por ejemplo, un tomate, que es uno que crece muy rápido, y hacen lo mismo, traen una programación en esa semilla, donde tú puedes ver la sabiduría de Dios. Y cada fruto, tiene su manera de plantar, etcétera, pero ya traen ahí las órdenes que esa fruta debe de cumplir. ¿Ok? Entonces, miren, sin la necesidad que Dios le hable, ya está en ellos. Entonces, ¿por qué en otra creación Dios sí sopló su aliento? Aliento de vida. Si los animales también tienen vida, ¿cuántos saben eso? ¿Verdad que tienen vida? ¿Verdad? Los árboles también tienen vida, o sea, no pueden hablar, pero tienen vida, ¿verdad? Pero hablando de los animales que sí, ¿verdad? No hablan, pero sí se comunican, etcétera. Ellos también tienen vida, pero no tienen el soplo de vida, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la otra creación? Esto nos va a llevar al siguiente punto, ¿ok? Pero antes de entrar al siguiente punto, quiero que podamos entender lo siguiente. La diferencia del soplo de vida y el soplo de vida espiritual, ¿ok? Porque hay dos cosas aquí muy importantes que vamos a ver rápido, porque si no podemos confundir esto. Miren, quiero aclarar, el soplo de vida, hermanos, es algo, escúcheme, que todos los seres humanos tenemos. ¿Sí entiende? Todos. Ateos, no ateos, todos. El soplo de vida todos lo tenemos,
¿ok? Todo el ser humano lo tiene. Y está también el soplo de vida espiritual. Es decir, para que me entiendas, el Espíritu Santo. El soplo de vida en el ser humano es la vida de Dios. Esta, o el Espíritu, al morir, ¿verdad? El hombre, el Espíritu regresa a Dios. La vida regresa a Dios en un hombre normal. Ahora, el soplo de vida espiritual es el Espíritu Santo que da la vida espiritual, valga la redundancia, ¿no? Cuando un hombre muere, a diferencia de un hombre normal, ¿verdad? No solamente la vida que Dios le prestó regresa, sino que regresa el alma con el espíritu para morar eternamente con Dios, esperando la resurrección del cuerpo, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia, hermanos, de los dos, del soplo de vida que todo el mundo, y el soplo de vida espiritual, ¿verdad? Hermanos, entonces, el soplo de vida espiritual, es decir, el Espíritu Santo es quien ayuda a que el hombre, escúchenme, esta es la gran diferencia, pueda tener intimidad con Dios o comunión con Él. Miren, el soplo de vida o la persona que no tiene el Espíritu Santo no puede tener una intimidad con Dios. Se puede comunicar con Dios, pero no puede tener una intimidad con Dios. Ahora, ¿qué les voy a decir esto? Hay muchas doctrinas que dicen, aseguran que Dios no escucha a la persona que no es hija de Dios. Yo no estoy de acuerdo en eso. Ahora, ¿por qué yo no estoy de acuerdo? No porque yo no quiera, sino porque yo puedo ver en la palabra de Dios que personas que no tenían una relación con Dios clamaron a Dios, Dios tuvo misericordia y los hizo nacer de nuevo, ¿no? Entonces ahí se desbarata ese pensamiento. Pero lo que sí, que una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede tener comunión con Dios. Puede hablar a Dios y ya si hay un arrepentimiento, etcétera, y viene el nuevo nacimiento, después de eso ya pueden tener una relación con Dios. Por eso, hermanos, es casi imposible que alguien te pueda obedecer cuando tú le dices, oye, pues acércate a Dios, mira, ora a Dios y Él te escucha. Ellos lo escuchan, pero no lo pueden entender. Dicen, ¿cómo Dios me va a escuchar a mí? Porque no saben lo que es tener una comunión con Dios. Es algo que solamente las personas que tienen el Espíritu Santo. La gran diferencia entonces, para que me entienda, es una persona que solamente tiene el soplo de vida puede hablar con Dios, pero no puede tener intimidad con Dios. La persona que tiene el soplo de vida espiritual habla con Dios, se relaciona con Dios, se comunica con Dios y hay una estrecha comunión. ¿Ok? ¿Muy bien? Ok, quiero explicar eso, ¿no? Entonces, el soplo de vida espiritual, para que me entienda, aparte que da vida y todo eso, pero también nos ayuda a tener la voluntad para obedecer a Dios. ¿Ok? Y nos ayuda a tener esa intimidad con Dios. Entonces, al morir, vamos a volver a Dios en espíritu y alma, y una vez más, esperando la resurrección de nuestro cuerpo. ¿Ok? Quería aclarar eso, el espíritu de vida, ¿ok? Y el soplo de vida y el soplo de vida espiritual. Muy bien, para ya entrar al siguiente. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de nuestros primeros padres, es como si nosotros habláramos de personas nacidas de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados en inocencia, ¿ok? Ellos no fueron fecundados, ¿verdad? Por un espermatozoide humano, nada de eso. Ellos fueron creados en inocencia, sin pecado, por eso ellos podían ver a Dios, por eso podían tener esa relación con Dios, por eso ellos conocían la voz de Dios, ¿ok? Entonces no tenemos que entender que la misma relación que tenía Adán y Eva la tenían toda la otra creación. No era así, porque después del pecado cambiaron mucho las cosas, ¿ok? Muy bien, quería decir eso nada más. Vamos al punto número 2, el soplo de vida en el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7, y luego vamos a ver Génesis 2, capítulo 2, versículo 16. Génesis 2, capítulo 2, versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora el versículo 16 de ahí mismo capítulo 2 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fíjense, de todo árbol del huerto podrás comer. Okay, vamos a ver por qué relacionamos estos dos versículos. Miren, ¿qué podemos notar aquí? Bueno, lo primero es que es la primera vez que se nombra estas palabras, que Dios sopló aliento de vida en la creación. Es la primera vez que se menciona en toda la Biblia, ¿verdad? Que Dios sopló su aliento de vida en algo o en alguien. Y esto es muy importante, hermanos.
Ahora, después de esta creación, ¿qué es lo que sucede? Miren, después de cuando Dios formó al hombre, en el versículo 26, hay algo también muy importante y muy diferente que pasa a diferencia de la otra creación, animales, plantas, a la creación humana. ¿Verdad? Dice algo importante, dice, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Aquí podemos ver cómo Dios, escuchen, a diferencia de la otra creación, se relaciona, ¿verdad?, con él, a diferencia de la otra creación. Y vamos a ver nada más algunos versículos. Génesis capítulo 1, versículo 3. Vamos a leer al versículo 12, nada más para que veamos algo, ¿no? Génesis 1, 3. Génesis 1, 3 y ahí en adelante. Miren, dice, y dijo Dios, fíjense la gran diferencia, y dijo Dios, sea la luz. No agarró los átomos, las partículas, no. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Es decir, aguas arriba y aguas abajo, que también es otro tema, pero bueno, no quiero. Dice, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, fíjense la manera diferente como Él le habla a esa creación. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y acuérdense que la semana pasada aprendimos que Dios, ¿verdad?, como Padre, ordena, el Hijo, que es el verbo, la palabra, habla, el Espíritu que escucha, ¿verdad?, es el que ejecuta las órdenes, ¿no? Entonces, bueno, aquí Jesús, que es el Logos, habla, dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Fíjense, ¿qué podemos notar aquí? Bueno, Dios habla a ambas creaciones, ¿verdad? Dios le habló al hombre, a su creación, pero también Dios le habló a su creación, ¿verdad? Lo demás, planetas, la tierra, etcétera. Pero se ve que con el hombre tenía una relación más que, ¿más qué? ¿Más qué? Más estrecha, ¿verdad? Una comunión más íntima. Se agarró de una manera más personal, después que el hombre fue creado, ¿verdad? Dios le dijo al hombre, le dijo, esto puedes hacer y esto no, porque el hombre, ¿saben por qué? Porque a diferencia de la otra creación, hablando de los animales, el hombre tiene voluntad y los animales no tienen voluntad. El hombre puede decidir hacer el bien o hacer el mal. Mira, si tú miras los programas de National Geographic o los que tú quieras, y tú miras a un león que se come por ejemplo, a un cazador, a un de esos que andan ahí, no es porque el león odia a la gente. No es porque, ¿saben por qué lo hace el león? Bueno, a veces porque defiende su manada, pero lo hace porque tiene hambre. ¿Sí entiende? O sea, el león no tiene voluntad. Esa diferencia de nosotros. Nosotros sí sabemos discernir entre ¿qué? Entre el bien y el mal. La diferencia es que nosotros actuamos por voluntad y los animales actúan por instinto. ¿Sí? Si tú, por eso mucha gente dice, es que yo tengo un perrito que es bien inteligente. Es un instinto. Si tú te le acercas y le pegas un cintarazo, cuando ese perrito te mire con un cinto, ¿qué crees que va a hacer? Se va a ir. ¿Por qué? Porque su instinto le dice que le vas a dar un cintarazo.
no es inteligencia, es instinto, es diferente de los hombres, de la creación. Muy bien, no estoy denigrando la creación, Dios mismo estableció la creación animal por debajo de nosotros. A nosotros Dios nos dijo que señoree sobre los animales, ¿verdad? Hay que tener cuidado que los perros, los gatos no señoreen en tu casa, porque es lo que pasa ahorita, ¿no? El animal señorea y le tienes una casa con refrigeración y no, hombre, lo tratas mejor que a un miembro de la familia. Tenga cuidado, ese no es el plan de Dios para los animales. No estamos tampoco a favor del maltrato animal, pero nosotros tenemos que enseñorearnos de ellos. Y enseñorear no quiere decir maltratarlos, sino gobernarlos, cuidarlos. No que ellos nos gobiernen a nosotros. Ese no es el plan de Dios. Por más reformas animalistas que se hagan, el cristiano no tiene que estar a favor de que los animales tomen las decisiones. Bueno, ellos no nos hablan, pero a veces nos gobiernan. Tiene que tener mucho cuidado. Nosotros estamos para enseñorearnos de ellos, gobernarnos y cuidarnos con toda sabiduría. ¿Ok? Eso es en la Biblia, tenemos que aprender eso. Aunque a veces no son cosas que nos gustan, pero tenemos que aprender eso, hermano, porque son cosas que están en la Biblia. Muy bien, ok, entonces miren. Se puede ver la relación de Dios con el hombre muy estrecha, ¿verdad? Y Dios le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer otro, tienes voluntad, ¿verdad? A diferencia de la creación del cosmos, de todo lo demás, los animales, ¿verdad? Ellos solo cumplen una función, entienda esto. Dios a ellos no les dijo, hagan esto, hagan aquello. No, a ellos le dijo, produzcan, dan semilla y hasta ahí. No les dio la oportunidad de que digan, hoy no voy a tener manzanos, Dios, discúlpame. No, ya estoy muy cansado de estar pariendo manzanas. No. El árbol va a producir manzanas, el que es de manzanas, porque esa es su genética. Para eso están ellos ahí, a diferencia del ser humano. ¿Verdad? Que no se puede decir que Dios cometió un error, al contrario, la voluntad del libre albedrío que Dios nos dio es por amor, porque Él no quiere robots, ¿verdad? Y Él nos dio esa voluntad, pero ya nosotros, hemos hecho muchas cosas malas. Ok, entonces quiero que vayamos hilando todo esto, miren. Dios dio la orden, júntense las aguas, no les dio opción, ¿verdad? Porque esta creación no tiene voluntad, a diferencia del hombre. Vamos a ver un texto, Job capítulo 33, versículo 4. Job capítulo 33, versículo 4. Dice, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Me hizo, fíjense, y el soplo del Omnipotente, ¿qué? Me dio vida. Querida iglesia, la obra del Espíritu Santo como soplo de vida es que cuando creó al hombre no solo le dio vida, sino que depositó en él la voluntad a través de ese aliento. Le dio la capacidad de relacionarse, comunicarse con Dios y de decidir. Ese es el soplo de vida en el hombre. Miren lo que dice Malaquías 3:17. Ya iba a decir algo Malaquías 3:17. Es una alabanza que a veces cantábamos, ¿verdad? Pero ya ahora se modernizaron los hermanos y ya no se acuerdan de las alabanzas de las sendas antiguas. Dice, y seremos tu especial. ¿Se acuerdan de esa? No. Tesoro. Dice, y serán para mí, ¿qué dice? Especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Miren, especial tesoro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Adán y Eva? ¿Por qué? Es decir, la primera creación, hablando de ellos, ¿por qué ellos entran si ya había pasado mucho tiempo? Bueno, la primera creación fue muy especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, escuchen, fue la única creación, hablando de la raza humana, fue la única creación, ¿verdad?, que fueron creados en inocencia. Aquí no metemos a nuestro Señor Jesucristo porque Él es Dios, ¿ok? Pero estamos hablando de la creación. Fue la única creación, escuchen, única creación que fueron creados en inocencia. Sin la necesidad, ellos fueron creados sin la necesidad que tuvieran padres como hoy nosotros lo tenemos, ¿verdad? Ellos fueron creados en inocencia con la capacidad de relacionarse con Dios. Por eso son especial tesoro. Y después de esa creación, a todo aquel, escúchenme, que por medio del Espíritu de Dios
En el Antiguo Testamento eran visitados, en el Antiguo Testamento aquellos que estaban bajo la ley de Dios, aquellos que estaban cumpliendo con sus rituales, que era un tipo de Cristo, y etcétera, etcétera. Todos ellos que vivían para agradar a Dios, el pueblo de Dios, ellos eran especial tesoro. Pero escuchen, Dios se refería al pueblo de Dios. Los pueblos que estaban en contra de la voluntad de Dios, los pueblos idólatras, ellos no eran especial tesoro. Solamente aquellos que cumplían con la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces quiero que entendamos eso. Ellos son llamados especial tesoro, ¿ok? Entonces miren, aunque los pueblos idólatras que no eran considerados especial tesoro, ellos también fueron una creación de Dios, pero ellos no tenían la voluntad para poder obedecer a Dios. Ellos solamente seguían sus caminos, ¿ok? Quiero que aprendamos eso. Entonces, miren, el soplo de vida que Dios impartió en el hombre fue para que el hombre tuviera, además de vida, como todos, una voluntad y pudiera relacionarse, comunicarse con Dios. Hermanos, esta es una obra maravillosa que el Espíritu Santo nos da. No solamente nos dio la vida, sino nos dio a nosotros la capacidad para poder acercarnos a Dios. La capacidad para poder decidir obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Todas las personas que no se acercan a Dios, no es porque Dios no exista, es porque ellos no se quieren acercar a Dios. Ellos, igual que cualquier otra persona, tienen la capacidad de acercarse a Dios. ¿Usted sabía eso? Ellos tienen la capacidad. Ellos, por más mal camino que anden, tienen la capacidad, tienen la misma oportunidad que todo el ser humano para poderse acercar a Dios. Esta es una obra hermosa que el Espíritu Santo dio en aquel momento como soplo de vida, ¿verdad? El Espíritu Santo creando vida. Después de que Jesús con esas manos formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Saben ustedes que eso está comprobado científicamente? Nuestro cuerpo tiene muchos minerales que tiene la tierra. Así que si tú miras a un hermano que se cree mucho, dile, polvo eres. No, no le digas eso. Pero ¿sabían que somos tierra o no? Por eso, ¿verdad? Algunos somos tierra limo, ¿verdad? Más doraditos. Otros somos lodo, ¿no? Más prietitos, pero somos tierra, ¿verdad? Así que, hermanos, no se crean mucho. Somos polvo. Y al polvo volveremos, ¿ok? Pero esto, hermanos, como les digo, es muy importante conocer, porque estamos conociendo la obra del Espíritu Santo. Yo sé que son temas que a veces son hasta difíciles de tratar como predicador, créanlo, pero yo no me puedo saltar esto para irme a otras cosas que se pueden considerar más importantes. Esto es de suma importancia, entender la obra del Espíritu Santo en la creación, como vimos la semana pasada, pero también ahorita en la creación ya animal, vegetal y humana, porque nosotros valoramos la mente perfecta de Dios, el por qué hizo todas las cosas. No somos una casualidad, hermanos. Dios tenía planeado todo lo que iba a impartir en nosotros cuando sopló aliento de vida. Muy bien, ¿vamos más o menos entendiendo, sí o no? ¿O me regreso al principio? Entonces, hermanos, es hermosa la obra del Espíritu Santo como soplo de vida, ¿verdad? Somos una creación especial de Dios, diseñada para tener voluntad y relacionarnos con Dios. Ahora, ¿cuál es la función del soplo de vida en nosotros? Escuchen, tomando el ejemplo de todo lo aprendido en los dos puntos anteriores. Vamos al punto número 3. El soplo de vida y su función. ¿Ok? El soplo de vida y su función. Ok, una vez más, entendiendo el soplo de vida en la creación del hombre, que le dio la capacidad de tener voluntad propia y comunicarse con Dios. ¿Cómo aplica esto en nuestro día? Miren, vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 22. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22. Juan 20, 22 dice, y habiendo dicho esto, fíjense, hermano, quiero que miren la relación para que se den cuenta que Jesús
Jesús fue el que formó al hombre, ¿no? O sea, hablando porque el Jesús sí tiene cuerpo. Pero mira, y habiendo dicho esto, ¿qué dice? La misma palabra, ¿se da cuenta? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, es muy importante entender esto. Podemos ver una vez más la misma expresión, ¿verdad? De Génesis, sopló. Y aquí también el Nuevo Testamento sopló. En aquel tiempo fue para dar vida, escuchen, en aquel momento. Vida y voluntad y la capacidad para comunicarse con Dios. Aquí en Juan, ellos ya tenían vida, ya tenían voluntad y ya se comunicaban con Dios. Entonces, ¿para qué les daba el Espíritu? ¿Para qué sopló en ellos? Y dijo, reciban el Espíritu Santo. Bueno, aquí como bien lo prometió, escuchen el Señor, fue para que pudieran ellos entender mejor las cosas. Acuérdense que Juan capítulo 14, 15, 16 habla acerca de la promesa del Espíritu Santo y está todo enlazado aquí en el capítulo 20. Entonces, escúchenme, esto es muy importante entender también, no solamente en Hechos capítulo 2, capítulo 1, cuando ya empezó en el día de Pentecostés, no, hubo una visitación del Espíritu Santo antes de esa fecha, ¿ok? Allá inició la iglesia, aquí el Espíritu Santo también descendía sobre ellos. Y es muy importante ahora ver el por qué. Entonces, miren, aquí como bien lo prometió el Señor, fue para que en ese momento ellos pudieran entender mejor las cosas de su resurrección y todo lo que iban a pasar, muy bien, para que les recordara lo que vivieron con Jesús, es lo que dice Juan capítulo 14, 15, 16, el propósito del Espíritu Santo, para que les diera la fuerza, para que los guiara, el soplo de vida hoy en la vida del creyente, entendiéndolo como el soplo de vida espiritual, ¿verdad? Para los creyentes es dado para que podamos resistir las tentaciones, para que podamos comunicarnos con Dios. En el día de Pentecostés, si ustedes se acuerdan, la promesa de nuestro Señor Jesucristo fue para capacitarlos, no porque no lo tuvieran, para capacitarlos, para que ellos pudieran cumplir con un determinado ministerio. Dios los capacitó en ese momento, y también para que ellos tuvieran poder, para que ellos tuvieran denuedo. Y es por eso que nosotros no miramos antes de Hechos 2 que los discípulos predicaran y que se convirtieran gente. No, hasta Hechos capítulo 1 en adelante, capítulo 2. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando las llaves reservadas en Mateo, creo que es Mateo capítulo 16, las llaves que el Señor prometió, ¿verdad?, para los apóstoles, fueron dadas. Es decir, los apóstoles abrieron el cielo, o abrieron la oportunidad para que el Espíritu Santo de Dios descendiera sobre ellos. Las llaves es la palabra de Dios predicada en ellos. Por eso es muy importante entender eso, para no hacer, ¿verdad?, ídolos de los apóstoles. No, hermanos, muchas ¿cómo se llaman? Iglesias, o no sé si decir iglesias, pero por eso dicen que solamente los apóstoles pudieran hacer eso, que hoy en este día no se puede, y por eso ellos los tienen como santos, porque solamente al apóstol Pedro le dieron las llaves, pero no saben, las llaves es la autoridad para predicar la palabra de Dios, y cuando esa palabra de Dios es predicada al corazón del hombre, el hombre encuentra las llaves. ¿Cuál es la llave? Esa llave que abre el cielo para que el Espíritu de Dios descienda al hombre y lo convierta. ¿Sí entiende eso, hermano? Esas son las llaves. Hoy nosotros tenemos esas llaves. Es la proclamación del Evangelio. Cuando tú proclamas la palabra de Dios, el cielo se abre para iluminar el corazón del pecador. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Muy bien, bueno. Entonces en ese momento acuérdense que Jesús es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Entonces en ese momento el Señor quiso dar esa capacidad a ellos para que ellos pudieran resistir, entender lo que estaba pasando, ¿ok? Pero el soplo de vida hoy en la vida del creyente, entendiendo una vez con el Espíritu Santo, es dado para poder resistir las tentaciones, hermanos. El Espíritu Santo no es solamente para que se nos enchine el cuero. Eso lo hace el frío, ¿sabe usted? Eso lo hace el miedo. El Espíritu Santo no solamente es para llorar, eso lo hace cuando parte cebolla y no lo haces de una manera correcta. Eso lo hace cuando miras una película nostálgica. No. El Espíritu Santo, su función primaria, como dijo Jesús, es aquel que está al lado de nuestro ayudador, el que nos capacita para poder día a día agradar a Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la intención del Espíritu Santo, del soplo de vida espiritual en el creyente, para que podamos resistir las tentaciones, pero también, escúchenme, y aquí cobra sentido, para podernos comunicar con Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 26.
Romanos capítulo 8, versículo 26. Bien, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos guía a orar de una manera que a Dios le agrada. ¿Está entendiendo, hermanos? Esa es una de las funciones. Entonces, esto es como debemos de entender el soplo de vida, hermanos, espiritual en nuestra vida hoy como cristianos. Al igual que en la creación les dio voluntad y la capacidad para comunicarse, ahora el Espíritu Santo nos da vida espiritual, voluntad para vencer el pecado a diario y su guía para decidir hacer lo bueno, ¿verdad? También el Espíritu Santo es quien conoce lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sabía usted? Mire lo que dice Proverbios capítulo 20, versículo 27. Proverbios capítulo 20, versículo 27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo, ¿de qué? Del corazón. El Espíritu Santo, hermanos, sabe qué hay dentro de nosotros. ¿Y saben por qué lo conoce? Porque el Espíritu Santo es Dios y tiene los atributos de Dios. Dios es omnisciente, el Espíritu Santo también es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Por eso, hermanos, es muy importante hablar y decirle, Padre, te pido que por medio de tu Santo Espíritu me muestres la maldad de mi corazón. Quiero tomar esta decisión, voy a poner un ejemplo, quiero tomar esta decisión y no quiero estar engañado. Es decir, que las intenciones que tengo para realizar esto sean intenciones buenas, pero si en mi corazón hay perversidad, ayúdame a poder mirar para no hacer esto. Si es con una intención incorrecta, muéstramelas por medio de tu Santo Espíritu. Muéstramelas, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué hermosa es la función del soplo de vida hoy en la vida del cristiano? Es decir, el Espíritu Santo, hermanos. Y qué hermosa fue la obra del soplo de vida, hermanos, en la creación general y la creación humana, hermanos. Conocer esto, escuchen, hermanos, nos debe de ayudar a enamorarnos más de Dios, a conocer más al Espíritu Santo y, mejor dicho, al Dios Espíritu Santo. Amén, iglesia. ¿Aprendimos? Muy bien, vamos a la conclusión y aplicación. Miren, la sabiduría de Dios, Espíritu Santo, es todopoderosa, porque es Dios, Espíritu Santo. Mira, querido hermano, para eso está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él nos ayuda a que esa voluntad que el hombre tiene ahora sea una voluntad que busque agradar a Dios. Ahora podemos decir al pecado no. ¿Sí sabe usted que usted le puede decir al pecado no? Gracias a la obra del Espíritu Santo, hermanos. Todas las personas del mundo tienen el soplo de vida, pero eso no les da la capacidad de honrar a Dios. ¿Sabían ustedes que en el mundo inclusive hay personas que hacen mejores obras de caridad que nosotros? Pero ¿sabía usted que eso no? Ellos lo hacen solamente por ser dadivosos, pero eso no agrada a Dios. No es la acción, sino que Dios no recibe honra cuando las cosas las hacen con un corazón lleno de maldad. ¿Me explico? Eso no les da la capacidad a ellos de poder honrar a Dios y de tener comunicación con Dios. El mundo puede hablar a Dios y Dios les oye, pero solamente aquellos que tienen el soplo de vida espiritual que es impartido por el Espíritu Santo cuando uno crea el Evangelio, así como toda aquella creación de Dios tiene vida pero no voluntad. Ahora todos los seres humanos tienen el soplo de vida, es decir, vida y voluntad, pero no para hacer el bien, solo el mal.
Es hasta que una vez más recibimos el soplo de vida que imparte Dios, soplo de vida espiritual a todo aquel que cree y reconoce, ¿verdad?, que somos pecadores y pedimos perdón a Dios. Es cuando Dios envía a su Espíritu Santo y de ahí en adelante nos da la capacidad de decir no al pecado y de tener una buena comunión con Dios. No solo hablar con Dios, hermanos, Dios nos habla también a nosotros. Y si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, al soplo de vida espiritual, escúchame, lo tienes todo. Ya no estás solo. Puedes vencer diariamente al pecado. Puedes comunicarte con Dios y recibir de Dios instrucciones a través de su palabra. Claro, hay obstáculos. Por ejemplo, no viviendo sabiamente como lo vimos ayer de una manera rápida. Si nosotros como sacerdotes no vivimos sabiamente con nuestras esposas, de ahí, hermanos, nuestras oraciones, por mejor oratoria que tú tengas, van a tener un estorbo. No van a llegar al cielo, no van a llegar. Va a haber un estorbo. ¿Saben por qué? Porque el pecado rompe la comunión con Dios. Por eso, hermanos, si estamos bien delante de Dios, por su misericordia, tenemos el privilegio, hermanos, de tener una íntima comunión con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué no damos gracias a Dios por su Espíritu Santo y pedirle que nos ayude a conocerle cada día más? Nos falta mucho, hermanos. Ahorita apenas estamos rozando el borde de sus vestiduras, ¿verdad?, por así decirlo. Nos falta mucho por aprender, pero una vez más, en serio, puede parecernos temas, pero son importantes que tenemos que tratarlos en la iglesia para que podamos conocer más su obra. Amén, hermanos. Muy bien, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a adorar al Señor? También vamos a participar de la Santa Cena, ¿verdad? Estamos en muy buen tiempo. Y vamos a adorar un momento al Señor, vamos a dar gracias después de la oración. Vamos a dar gracias mientras mis hermanos de la alabanza pasan. ¿Y por qué no se pone de pie conmigo y damos gracias? Y ya después de la oración cortamos la transmisión y después, ¿verdad?, adoramos todos al Señor. Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Gracias porque hay tantas cosas que no sabemos que tu Santo Espíritu hizo, hace y hará. Pero lo que a nosotros más nos interesa, porque es de la manera como nosotros aprenderemos más, Señor, es ver cómo obra hoy tu Santo Espíritu en nosotros. Pero no podemos pasar desapercibido o no tocar el tema de cómo fue la obra de tu Espíritu Santo en la creación. Y sin duda, Señor, no alcanzaríamos por más enseñanzas, Padre, que pudiéramos dar para poder explicar, y quizás no tengamos la capacidad para poder explicar todo. Sin embargo, Padre, lo que queremos resaltar aquí es esa obra tan hermosa, esa sabiduría en tu creación, y también dándote gracias porque con nosotros has sido de una manera muy especial. Tienes un trato tan especial con nosotros, nos formaste con tus propias manos. No somos una creación que solamente para poder llenar un hueco, no, somos tu especial tesoro si hacemos tu voluntad. Así que te damos gracias, pero también te queremos pedir perdón porque muchos de nosotros no ejecutamos la guía de tu Espíritu Santo. Muchos de nosotros, aún teniendo la capacidad por medio de tu Espíritu Santo de decir no al pecado, le decimos sí. Muchos de nosotros no valoramos que tu Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nos convence, nos ayuda, nos intercede, y aún así no valoramos esa obra y aún así desobedecemos. No tenemos excusa, Padre, solamente te queremos pedir perdón. Y Padre, oramos que nos ayudes, que pongas en nuestro corazón ese deseo de conocer más de tu Santo Espíritu, de poder entrar a tu palabra y de poder mirar esa obra tan hermosa que tu Espíritu Santo hizo, que está haciendo y que va a hacer, porque todavía sigue obrando. Tu Espíritu Santo sigue operando en nuestras vidas, sigue operando en la iglesia, sigue operando en este mundo. Aunque parezca que este mundo se está derrumbando, tu Espíritu Santo no se ha ido, no se ha olvidado.
sigue en cada predicación, sigue en cada palabra, sigue en tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo sigue esperando a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que, Padre, te damos gracias porque esa obra poderosa no se termina. Hoy tu Santo Espíritu vive con nosotros. Ayúdanos a comprenderlo, a estudiar más de Él. Ayúdanos a pedirte perdón cuando le hemos contristado, cuando lo hemos ofendido. Y ayúdanos a valorar y aprovechar, en el buen sentido de la palabra, esa bendición que tenemos de acercarnos a ti y que tú nos puedas oír y que tú te puedas comunicar a través de nosotros. Solo porque el Espíritu de Dios, tu Santo Espíritu, Padre, vive dentro de nosotros. Así que te damos muchas gracias y queremos, Padre, queremos conocerte cada día más, Padre. Te damos gracias, Señor.